Adelante, Darrell. Listo. Bueno, tengan muy buenas tardes todos y todas. Mi nombre es Darrell Herrera y soy el actual presidente de la Federación Costarricense de Estudiantes de Farmacia. Primero que nada, quiero darles la bienvenida de parte de FECOEF y de la Comisión Coordinadora de Escuelas y Facultades de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos. Hoy continuaremos con el ciclo de conferencias para estudiantes de farmacia, donde nos acompañará el señor Roy Ross, quien nos hablará un poco acerca de habilidades blandas en el ejercicio profesional farmacéutico. Para comentarles un poco acerca de nuestro expositor, el señor Ross es un contador privado que cuenta con un máster en Administración de Negocios enfocado en mercadeo, además de formación de posgrado en neurocoaching, neuromanagement y neuromarketing. Esto junto a más de 35 años de experiencia laborando en empresas multinacionales farmacéuticas dentro y fuera del país. Actualmente es el director fundador de Expino S.A., donde desarrolla programas de capacitación para equipos de ventas y mercadeo en diversos aspectos como las neuroventas, el neuromercadeo, neuromotivación, habilidades de liderazgo, entre otros. Ahora, antes de empezar, les voy a mencionar un poco acerca de los lineamientos para la atención de consultas o intervenciones del público. En caso de que tengan preguntas, estas se van a realizar al final de la presentación del expositor. Las mismas las pueden ir anotando en el chat de respuestas, donde aparece con las siglas Q y A, en la parte baja de la pantalla de Zoom. Si desean tener la palabra para intervenir o realizar consultas verbalmente, pueden levantar la mano y esperar unos segundos para que se les active el micrófono. Sin más que agregar, le quiero agradecer mucho al señor Roy por acompañarnos el día de hoy y traer un tema tan interesante. El espacio es suyo. Muchas gracias, Darrell. Gracias por esa introducción. Definitivamente relevante el tema del día de hoy. Creo que relevante para todos los profesionales, no solo de farmacias, en general. Cualquier profesional que hoy quiera, pues, hacer algo verdaderamente impactante, provechoso para su vida, pero que a la vez impacte en los demás, agregar valor, etcétera, pues se requiere de esto que vamos a conversar, porque esto es producto de mucha investigación, no solo no en nuestro país, sino a nivel mundial, que se ha ido haciendo cambios en el modo en cómo nos vemos y nos comportamos en las organizaciones, llámense pequeñas, grandes, medianas, no importa, en los emprendimientos, etcétera. Lo que vamos a hablar aquí tiene mucha relevancia. Seguramente algunos ya han pasado por algo de esto, pero siempre es importante refrescar quizás y actualizar algunas de las cosas que veremos. De mi parte, un placer, un gusto. Pasé demasiados años en industria farmacéutica, donde empecé desde muy temprana edad, pasando por los laboratorios Pfizer, Merck Sharp & Dohme en aquel tiempo. Estuve en Roche, Novartis, Glaxo, SmithKline. En el tiempo en que entré fuera SmithKline Vision y después se convirtió en Glaxo, SmithKline. Bueno, y en todas ellas siempre hubo necesidad. Y cuando hablo de estas organizaciones multinacionales, tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy. ¿Cómo es que uno dentro de ellas, uno puede ir avanzando, puede ir creciendo, puede ir asumiendo nuevos roles, nuevas responsabilidades? No es solamente el concepto técnico, no es solamente la habilidad técnica, no es solamente los títulos, sino algo más. Y ese algo más, pues todo lo podemos aprender y tener, y lo tenemos de todas formas. Así que de mi parte, un gusto. Voy a compartir con ustedes una presentación. Déjenme, aquí vamos a iniciarla para que vayamos y aquellas cosas, como bien dijo Darrell, al final, alguna consulta, pregunta, pues con el mayor de los gustos trataremos de darle tiempo a eso. A ver, dice habilidades blandas. La vez anterior que estuve en un seminario aquí con ustedes, con algunos de ustedes, hablábamos de los estilos de liderazgo, y hablábamos de los liderazgos, cómo han evolucionado, y hablábamos de liderazgo transformacional, que demanda de un cambio en la forma en cómo las gerencias, los líderes, sean gerentes o no, deben de comportarse. En gran medida hay una variación sustancial en la forma en cómo se lidera hoy día. Y esto de habilidades blandas, pues viene y complementa aquello que mencionamos. Habíamos hablado de muchas necesidades de cambio a nivel del liderazgo que están ocurriendo, y esto que vamos a ver, sin duda alguna, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque estamos experimentando hoy que cambios, sin duda alguna, todos los hemos vivido. Hoy día es la garantía y la seguridad laboral es mínima. No sabemos cómo vamos a estar mañana.
De un día para otro, de una semana para otra, se cambian algunas condiciones y esas condiciones nos hacen actuar distinto, nos enfrenta a un cambio. Normalmente lo único que no cambia es el cambio. Entonces, el concepto del trabajo es reemplazado ya hoy día por el término de habilidades portátiles, casi que suena extraño, ¿verdad? Concepto del trabajo, el trabajo como lo veíamos antes, donde hay un rol, donde hay una descripción, donde no se me salga de ahí, donde hay un objetivo, etcétera. Eso está evolucionando por el tema de habilidades portátiles y por eso estamos esta tarde aquí. Estas son las cualidades, estas que están ahí abajo, que ustedes ven ahí, son algunas de las cualidades que van a determinar nuestra permanencia en el puesto de trabajo. Si usted está pensando en incorporarse en una organización como las que yo mencioné al principio, o si va a crear una cadena de farmacia, o si va a un laboratorio de cualquier índole de producción, etcétera, la permanencia en los puestos de trabajo y nuestra flexibilidad para adaptarnos a ellos, mucho depende de cómo es mi iniciativa, y eso es parte, pareciera natural, la empatía, enorme concepto, la adaptabilidad, cómo me adapto a lo que tengo que ir viviendo en la organización, en el puesto, en el trabajo que realizo, y la capacidad incluso de persuasión que usted tenga. Ese es un gran tema que también conviene tenerlo presente. ¿Qué habilidades tiene usted para verdaderamente convencer a los demás de que lo que usted propone es lo que debe de llevarse a cabo? Esa capacidad de negociación, de persuasión. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo nos hemos referido a estas habilidades, perdón, como temas así como estas. Bueno, esa forma parte del carácter, de la personalidad. Yo viví largo tiempo en empresas donde se nos medían las competencias. ¿Cuáles son sus competencias? Y tengo por ahí un set de competencias para los diferentes puestos de trabajo. Si soy un representante profesional, ¿cuáles son las competencias? Si soy el entrenador de ellos, ¿cuáles son? Si soy el gerente de ventas, ¿cuáles son? Si soy el de mercadeo, el de gerente de producto, etcétera. Y entonces esos niveles de competencia han sido elaborados y hoy día existen diccionarios que describen perfectamente esas competencias. Eso es para que uno lleve a cabo, pues, de la mejor forma posible el trabajo. Pero también hoy día, y esto es lo más importante acá, se refiere todo esto a las habilidades blandas. Y entonces en la actualidad existe muchísima comprensión más detallada de estos talentos con ese nuevo nombre para estas habilidades blandas. Porque cuando uno oye la palabra blanda suena como a suave, como que ligero, como que de poco peso. Las habilidades blandas no deberían llamarse habilidades blandas. Estas más bien se convierten en las habilidades fuertes que usted ocupa para desplegar su trabajo en el lugar donde esté. Más que blandas, se deberían llamar habilidades fuertes, habilidades sólidas, habilidades pero de profesional competente. Son habilidades más que blandas de competencia fuertes. Entonces, hoy día se dispone de la comprensión más detallada de estos talentos y el nombre que se le dan a ella, después de mucha investigación, se ha llegado a determinar que es se le dice inteligencia emocional. Este es un enorme concepto que no es de ayer, tiene ya sus años, fue ahí bien encuñado por diferentes investigadores que hicieron una extraordinaria investigación a niveles internacionales para finalmente empezar a trabajar en las organizaciones y demostraron durante experimentos la enorme importancia que tenían las organizaciones el concepto de inteligencia emocional versus, y así fue al inicio, el coeficiente intelectual. ¿Cuál era la gran diferencia entre una cosa y la otra? Antes era por su nivel de coeficiente y ahí incluso nos medían el nivel de coeficiente a ver si éramos capaces de desempeñar el trabajo, pero hoy día no. Se ha demostrado con los años que ese coeficiente puede ser que seas brillante, pero que más te funciona para verdaderamente progresar, crecer, tener felicidad en el lugar de trabajo, pues es la inteligencia emocional. El coeficiente intelectual desempeña hoy día, y esto la verdad está demostrado por una enorme cantidad de papers o de investigaciones en diversos países del mundo, un papel secundario con respecto a la inteligencia emocional a la hora de determinar el rendimiento laboral óptimo.
No se está diciendo de o sea, que no tengo que tener un coeficiente adecuado, no. Lo que se está diciendo es que antes le dábamos mucho más relevancia al concepto de tu capacidad intelectual, tu coeficiente intelectual, le damos esa relevancia en versus a lo que hoy día se le da, que es la inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque los años demostraron que aquellos, incluso hay investigaciones claras de Daniel Goleman y etcétera, que hicieron seguimiento durante años, aquellos que eran muy brillantes, coeficiente intelectual elevadísimo, fueron poco exitosos en sus lugares de trabajo. Y aquellos que no eran tan elevados en su coeficiente intelectual, pero sí mostraban esas competencias emocionales, esas habilidades blandas, lograban desplegar con mayor propiedad, tener un mayor éxito, lograr desarrollarse más, crecer más en las organizaciones versus los de coeficiente intelectual elevado. Y esa investigación es lo que ha hecho convertir en todas las empresas en un cambio también en la forma en cómo mide, cómo incorpora personal a su organización. Ya las formas de medir a las personas para entrar en una empresa cambian, y por eso tenemos que hablar de este tema. Debemos señalar algo. En primer lugar, la inteligencia emocional no significa ser amable, que no se confunda el concepto. Eso no tiene que ser, no es un concepto inteligencia emocional, es una habilidad blanda, es ser amable. No, no se trata de eso. Y tampoco se trata de que usted aplique, restrinja sus emociones, porque tampoco quiere decir que debamos de dar rienda suelta a nuestros sentimientos, despotricar y dejar al descubierto todas nuestras intimidades. De eso no se trata. Por si alguien ha dicho por ahí que es que esto es blando y por lo tanto no me sirve en mi organización. Yo necesito aquí gente fuerte. La inteligencia emocional lo va a hacer más fuerte a quien la practique como tal. Entonces ese concepto de ser amable no calza exactamente dentro del concepto de inteligencia emocional. No digo que no sean amables, por supuesto que sí. Lo que quiero decir es que no es el significado de la inteligencia emocional. Y tampoco es dejar y despotricar y decir, yo, como ahora de inteligencia emocional, no me importa, estoy con rabia y despotrico. No, no se trata de dejar al descubierto esa parte que son el concepto de las emociones que muchas veces nos secuestran, los secuestros amigdalarios, que son el secuestro de la amígdala emocional. Se hace cada vez más evidente, y póngale atención a esto, la importancia de esas habilidades que estamos mencionando, tales como el control de las propias emociones. Esté donde usted esté, vaya a hacer el trabajo que vaya a hacer a futuro o el que está haciendo ahora, fíjense que el concepto del control dice control, no restricción de las emociones. Habla de control, no de restringir las emociones. El adecuado manejo, fíjense, de las entrevistas, adecuado manejo de las entrevistas y ante todo, y la capacidad de trabajar en equipos junto con el liderazgo. Se hace muy importante conocer más de estas cosas, el manejo, cómo usted se gestiona sus propias emociones, lo cual no significa que no estén ahí, sino que las gestiona, no significa que las reprima, sino que las gestiona, que es distinto. El adecuado manejo de entrevistas, y cuando hablamos de adecuado manejo de entrevistas nos referimos a ver, en una entrevista de laboral o en una entrevista hacia futuro estoy atendiendo pacientes, en el caso de ustedes, en una farmacia, usted es regente. Bueno, ¿cómo es esa capacidad de entrevistar a su cliente, a su paciente? Eso es parte de este concepto de inteligencia emocional, la capacidad de trabajar con los demás. Si estoy regentando en una farmacia o si a futuro voy a ser el líder de un grupo de trabajo en un laboratorio, ¿cómo me llevo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cuál es mi interacción social con los demás? ¿Cómo genero esa empatía y cómo se genera esa comunicación efectiva y asertiva dentro de los demás? Trabajo en equipo. El liderazgo, que lo vimos la vez anterior, cuáles son los conceptos de liderazgo, ese liderazgo transformacional que usted debe de tener muy claro a la hora de ya hoy día enfrentarse a un empleador. Bueno, aquí lo que decíamos antes, un poco de la investigación, Daniel Goleman, el gran libro de inteligencia emocional, hay muchos libros de él, hay uno que es la inteligencia emocional y el cerebro y los nuevos descubrimientos, hay uno de inteligencia emocional en la práctica y hay un montón más de libros de él. Que son, diríamos que fue el que tomó todas las investigaciones que otros habían hecho junto con él, y él fue que las puso en papel y se lanzó al mundo, siendo aquello un cambio radical en el mundo empresarial. Y fíjense que determinan que el coeficiente intelectual, según el estudio de casos que él hizo de seguimiento durante muchos años,
20% determina el éxito del coeficiente intelectual, mientras que el 80% es ese coeficiente emocional, esa inteligencia emocional de la que luego acuñó en sus libros. Y hay un consorcio, aparte de Daniel Goleman, que hace una investigación de la inteligencia emocional en las organizaciones y habla también del coeficiente de éxito, que el 23% se debe a capacidades intelectuales, el coeficiente intelectual, mientras que el 77% del éxito que estas personas alcanzaban se debe a las actitudes emocionales, cómo son emocionalmente, cómo manejan, cómo se autogestionan las emociones. ¿Se dan cuenta? Hay una enorme diferencia. Esto generó pues un gran cambio en la forma en cómo las organizaciones desde recursos humanos y cómo se administran hoy día. Tiene un impacto significativo. Rápidamente, unas diferencias entre uno y otro. Está claro que el coeficiente intelectual juega un papel secundario con respecto a la inteligencia, ya lo dije, a la hora de determinar el rendimiento. El tipo de relaciones, el tipo de relación que mantienen las personas consigo mismas, fíjese que digo consigo mismas y con quienes le rodean, constituye el tema central de muchas teorías clásicas de la gestión empresarial. ¿Cómo nos llevamos dentro? La neurociencia, de la cual soy un fanático porque, bueno, ya llevo 3 posgrados de neurociencias aplicadas al mundo comercial, nos permiten aplicar porque resultan decisivas. La neurociencia nos enseña, nos orienta a cómo aplicar este concepto de inteligencia emocional en las organizaciones. Y afirma, y esto es un descubrimiento de los grandes neurocientíficos de los que uno aprende, afirma que el cerebro emocional aprende de un modo distinto al cerebro pensante. Recordemos que el emocional es el sistema límbico, donde hay una amígdala emocional. No hay una, hay dos, porque son a cada hemisferio. Y entonces, desde ahí es donde se generan ese concepto de las emociones. No solo desde ahí, vienen ahí por un mecanismo y entonces aprenden distinto a ese neocórtex, a ese cerebro pensante que sí lo ocupamos. Sin duda alguna lo ocupamos, pero lo ocupamos precisamente para gestionar, para administrar lo que ese emocional, lo que ese cerebro emocional nos tira continuamente. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Y yo los invito a que este mundo actual demanda de que usted sepa más, se involucre mucho más en el concepto de neurociencias aplicadas. Se ha demostrado la existencia de carencia. Fíjense, en esos estudios y en esas publicaciones y en el último libro de Daniel Goleman, basado en una gran investigación en la inteligencia emocional en la práctica, así se llama, se ha demostrado, demuestran que en las organizaciones ha habido una carencia en el modo en cómo la gente, como las empresas, están formando a la gente en las habilidades básicas. Y eso me consta, yo viví el mundo anterior a eso y me consta de que la formación no pasaba mucho por lo que hoy día pasa. Entonces se demostró que no se estaba enfocando tanto, fíjense, en conceptos, habilidades fundamentales como la escucha, el liderazgo, la elaboración de un equipo, el modo de abordar el cambio. Se dan cuenta, estamos viviendo un mundo absoluto de cambio, radical de cambio. ¿Cómo me enfrento a él? Entonces, hoy día hablamos, los que andamos hablando de este tema, hablamos muchísimo de resiliencia, porque tenemos que enseñar cómo ser más resiliente ante el mundo de cambio al que nos estamos enfrentando. Pero se ha demostrado que esa carencia, de esas carencias en las formas en cómo se capacitaban a las personas anteriormente, se le daba mucho más, obviamente, más interés, más importancia a los temas que eran básicos del conocimiento fundamental, que tengo que saber qué fórmulas, que tengo que tomar medidas, que sea lo que está descrito. Pero no se enfocaban tanto en estos aspectos que están mencionados ahí. No se le daba la relevancia. Dice, las emociones, porque estamos hablando de inteligencia emocional, determinan cómo respondemos, cómo nos comunicamos, cómo nos comportamos y cómo funcionamos en el trabajo, en la empresa, en la familia, con los amigos. Las emociones determinan estos comportamientos. Entonces tengo que saber más de cómo liderar esas emociones, porque siempre van a estar presentes. Y no es que no hay emociones buenas ni malas. Las emociones catalogadas como malas en realidad siempre han tenido que existir. Póngale el miedo, el temor a algo hace, es parte de la sobrevivencia humana. Entonces, no es que sean buenas o malas, sino que sí tenemos que saber gestionarlas. El cambio continuo será la constante.
Entonces, la investigación, esa que mencionamos, demuestran dos habilidades que si bien antes eran de poca importancia para el éxito en la década de los 70, después del 90, el año 2000, etcétera, la formación de equipos y su capacidad de adaptarse a los cambios son fundamentales. ¿Cómo funciono en equipos de trabajo? ¿Cómo genero creatividad? ¿Cómo genero innovación? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo soy de versátil ante el cambio que estamos viviendo? La versatilidad, un concepto fundamental que tenemos que aprender de él. Y eso forma parte de lo que hoy día se encuña como la resiliencia, que siempre ha estado por ahí. Sin embargo, hoy día tiene mayor importancia ante el continuo cambio que estamos experimentando a todo nivel. Entonces, formación de equipos y adaptación al cambio. Pero además hay otras capacidades, hay otras habilidades, hay otras, vamos a decirle, competencias que se perfilan como rasgos distintivos de aquellos que verdaderamente logran superar en el trabajo, que logran el éxito, aquellos que van creciendo en las organizaciones, como son darnos cuenta de qué tan bueno soy para catalizar, como catalizador del cambio y cómo aprovecho la diversidad, cómo trabajo de bien con los demás, si son tan distintos a mí. Hoy en las organizaciones es fundamental el concepto de aprovechar la diversidad. El joven como ustedes que están entrando a un mundo laboral, que vienen con nuevas ideas, que vienen con un cúmulo de innovación en la cabeza, y las organizaciones están deseando que eso ocurra porque tienen que aprovecharlo al máximo. Entonces hay que exponerlo al máximo. Hoy existe eso y ahí están. La gente que sobresale en las organizaciones es porque siempre están adelantándose a los cambios que pueden preverse y aprovechando ante todo el concepto de diversidad. Todos tenemos capacidad de contribuir en una organización. Así es que como están comenzando, así es como están comenzando a valorarse cualidades internas como esa capacidad suya de ser flexible, sea, es adaptable, es flexible, es versátil, la iniciativa, qué tanto propone, qué tanto hace distinto. Le dijeron que de esta forma es como se debe de hacer, pero él está inventando, creando algo porque entiende y siente que puede dar mejor resultado. El optimismo, el optimismo y la adaptabilidad. El optimismo. No se trata de que siempre esté optimista, pero que mantenga una actitud positiva fundamental. Las personas necesitamos eso para verdaderamente ser capaces de crear cosas nuevas, de innovar. Si no vemos las cosas con positivismo, difícilmente podemos ser creativos y tener iniciativas. Es bastante complicado. Entonces, ¿qué buscan hoy día las organizaciones? Fíjense, voy a poner una serie de conceptos que yo espero que ustedes, los que están escuchando y los que van a escuchar después, ¿qué están buscando las organizaciones? Están buscando gente con capacidad de escuchar y de comunicarse verbalmente. Claro, verbalmente, pero la comunicación pasa más allá de solo la expresión verbal, pasa mucho más allá y eso viene ahí más luego. Esa capacidad de escucha es la antesala para algún concepto que es fundamental hoy día, que es la capacidad de generar empatía o de ser empático en la organización, fundamental. Capacidad de escucha. Si yo no escucho bien, difícilmente puedo ser empático. Sin una buena escucha, una escucha profunda, activa, difícilmente podré decir que me gusta ser empático, que me preocupan los problemas de los demás, que me pongo en los zapatos de los demás. Entonces, la adaptabilidad, esa adaptabilidad que decíamos y capacidad de dar respuesta creativa ante los contratiempos, los obstáculos, ante un mundo de cambio, esa capacidad de dar respuesta, de adaptarse a los cambios y de ser creativos, que el entorno no se lo consuma, sino que más bien propone, eso es lo que están buscando los empresarios hoy día, gente que verdaderamente desafíe todos estos cambios y que más bien proponga, que tenga generación de ideas nuevas, innovación. Capacidad de controlarse a sí mismo, generar confianza, ser una persona confiable. Estamos hablando de habilidades blandas en el mundo del suyo, en el mundo de la farmacia. Llámese que usted esté en una farmacia, llámese que usted va a estar en un laboratorio o que esté en un campo comercial dentro de una organización de industria farmacéutica, etcétera. Control de sí mismo lo va a ocupar siempre, en el puesto que tenga. La confianza y ser confiable significa, bueno, ¿qué tanto manifiesta esa confianza? ¿Qué tanto se motiva? Hoy día se requiere que usted mantenga alto grado de automotivación. Y la motivación es una función nuestra. Cada uno lo decide ahí mismo, en su red neuronal.
necesitamos automotivarnos para trabajar en qué, en la consecución de metas, de objetivos, de resultados, tener esa sensación de quererse abrir un camino y sentirse orgulloso de los logros conseguidos. Eso es lo que están buscando. Y por eso hoy día las entrevistas de trabajo cambian tanto. En las entrevistas de trabajos que verdaderamente ya se han enfocado en esas competencias emocionales que ocupan hoy día de las personas que van a integrar una organización. Eficacia grupal e interpersonal, qué tan bueno es haciendo para lo cual está aquí. Cooperación, capacidad de trabajar en equipo y agilidad para negociar las disputas. Estas habilidades blandas a usted le dan las posibilidades de mejorar su capacidad de negociar, de persuadir. Si tenemos que llegar a una negociación, ese autocontrol emocional, ese sentido de empatía, esa capacidad de trabajar en equipo le va a ayudar a que la negociación pueda ser exitosa. Eficacia, ser eficaces, tampoco las organizaciones están buscando a alguien que no funcione, que verdaderamente produzca para lo cual está. Predisposición y anticiparse activamente y potencial a participar. Predisposición, estoy dispuesto a colaborar, se forma el comité tal y yo quiero estar en ese comité, quiero contribuir a la organización. Pero fíjense el potencial de liderazgo. La mayoría de las organizaciones necesitan de esos líderes jóvenes, nuevos, frescos, de esos líderes que a futuro van a ser los que van a conducir la organización. Para eso hay que mostrar ese potencial al inicio. Y por eso están estas conferencias aquí. Y me imagino que han habido varias de este mismo estilo. Por eso hablamos la vez pasada de liderazgo transformacional. ¿Qué debo yo de adquirir, tomar para mí mismo, para luego tener ese potencial de exponerlo en una organización? Escuchar, adaptabilidad, potencial de liderazgo, eficacia, ser eficaz. Muy bien. Entonces, este concepto que se acuña aquí como inteligencia emocional, fíjense que compone 4 grandes cosas. Es eso, claramente nos dice percibir emociones, manejar emociones, comprenderlas y utilizarlas. De eso se trata. Para esto, yo quisiera que si los que pueden están ahí, usted haga su prueba del test de inteligencia emocional. Ese link que está mostrándose ahí arriba, que dice psicoactiva.com, es un test que lo va a llevar a usted. Usted lo mete ahí en su teléfono y lo va a llevar a una plataforma donde le van a generar un cuestionario y le va a preguntar si usted es para estudiante o si es para empresario, qué sé yo. Y lo que le está diciendo es que usted va a contestar una serie de preguntas que luego le va a dar un resultado de cómo es su nivel de inteligencia emocional. Me gustaría que lo hicieran porque vale la pena. Ojalá que puedan, si no pueden sacarle foto a la pantalla, pero que lo escriban ahí, www.psicoactiva.com, raya test de inteligencia emocional con las rayitas ahí, HTM. Vale la pena y van a ver si ustedes pueden evaluar, sí. Evalúe cómo está su inteligencia emocional. Evalúe que eso le va a dar un parámetro para decir en qué puedo yo mejorar. ¿Cuáles áreas tengo que reforzar aún más? Conteste honestamente que es solo usted el que se mide esta cosa, para nadie más es. Pero este es un test que fíjese que está compartiendo este link ha sido utilizado en el mundo entero. Entonces ha habido miles, no millones de personas que están haciendo este test. Entonces están formando una gran base de información que va induciendo a pensar que cada vez hay más importancia del concepto de inteligencia emocional. Si no lo lograron copiar, de todos modos ahí lo podemos repetir después. Howard Gardner, un gran escritor que escribió Las inteligencias múltiples, él habló de que no solamente tenemos una inteligencia, tenemos inteligencia musical, hay inteligencia matemática, hay inteligencia social, hay muchas inteligencias. De esas, él habla claramente de la intrapersonal y la interpersonal. Y esas son las 2 bases fundamentales de lo que hace la inteligencia, la inteligencia emocional. La inteligencia intrapersonal y también la interpersonal. Intra significa dentro de mí, inter con los demás. Entonces, ¿qué son las emociones? Porque estamos hablando de inteligencia emocional. Yo les voy a dar una clase de emociones aquí, sería bastante prolongado. Son las reacciones psicofisiológicas
subjetivas que todos experimentamos. No hay un ser humano que no las experimente, a no ser que le hayan extirpado el sistema límbico, que representan modos de adaptación a ciertos estímulos. Y se ha hablado de que hay algunas básicas y aquí hay algunas emociones básicas, sin embargo, esto se forma, si uno habla de alegría, es muy subjetivo a cada persona y entonces forma una gran cantidad de variaciones en la forma de definir cada una de ellas. Las emociones básicas, podríamos decir, la última que agregaron en los últimos estudios es lo de sorpresa, como con el propósito de no dejar de lado ese concepto de sorpresa que traemos desde niños y que forma parte de una emoción. Alegría, tristeza, ira, miedo, asco, etcétera. Básicas y de ahí se derivan una gran cantidad de posibilidades según cada persona. Por eso es que es muy difícil decir que es para usted la alegría. Bueno, cada quien tiene su propio nivel de medición de esta emoción llamada alegría o de la tristeza, de la cual también se definen una gran cantidad de conceptos por ahí. Bueno, lo relevante aquí no es eso, sino cuáles son las diferencias, y esto sí es importante, entre si yo estoy viviendo una emoción y los sentimientos que se generan posterior a esa emoción. Los sentimientos son más duraderos, se forman, se desplazan después de las emociones, se genera ese sentimiento y queda ahí en el tiempo. Las emociones son bastante más cortas, ocurren en un momento y son fuertes, pero pasan en el momento. Las emociones son estados transitorios que vienen y se van. Si no, piensen ahorita, cómo están ahorita en este momento. Las emociones son estados transitorios. De pronto me siento así muy angustiado y también ya de pronto salí y de pronto me encuentro alegre, etcétera. Son situaciones transitorias, estados emocionales transitorios. Las emociones le dan forma, se dan en forma subconsciente. Usted no sabe en qué momento brotó. Ahí está, salió a relucir. Son muy rápidas. La emoción siempre va primero al sentimiento, la emoción es la que es la precursora de un sentimiento. Las emociones son reacciones fisiológicas, como decían antes, que ocurren de manera automática, espontánea, difícilmente nos damos cuenta cuando está pasando, y ahí es donde tenemos que tener esa capacidad de volver lo subconsciente que mencionamos ahí al consciente. Cuando una emoción, como la mencionaba antes, como ira, no la hago consciente, difícilmente podré resolver la situación. Porque entonces sí estoy secuestrado por las emociones. Entonces me embargó la ira y ya, me jalé una torta por la ira. Bueno, eso no llevó al consciente, al razonamiento de cómo podía manejar aquello. Cuando somos conscientes de nuestros sentimientos, vamos a poder gestionarlos. Las emociones tienen una intensidad, son muy inmediatas, mayores que los sentimientos. Esto, por supuesto, se podría extender todo lo que quisiéramos. Aquí les presento a don Daniel Goleman. Si quieren aprender muchísimo, los libros de él son fundamentales. El que yo recomendaría de última instancia, por ser más producto de la investigación, es Inteligencia Emocional en la Práctica. Entonces se va a ver usted, van a conocer ahí todas las cosas que hoy día se le está diciendo debe de conocer en cuanto a inteligencia emocional en la práctica, en la empresa. ¿Y qué es? Bueno, es la capacidad, inteligencia emocional es la capacidad para reconocer y o percibir, comprender y regular. Dice, percibo, comprendo qué me está pasando, lo regulo, nuestras emociones y las de los demás. Fíjese que no se queda solo con uno. Pero si no soy capaz de percibir, de comprender y regular mis emociones, simplemente quiere decir que me dejo secuestrar por mi emoción, por mi amígdala emocional. Entonces, tenemos que esa capacidad de reconocer eso, así en forma muy general, es la interpretación de la inteligencia emocional, que sin duda alguna es la base de todas estas habilidades blandas que hoy tenemos. Y el grupo y mucha gente ha descrito esto en 4 o 5 grandes grupos, clúster diríamos: autoconciencia, autocontrol. Fíjese que eso es lo interno. También es interno la motivación, lo intrapersonal. La conciencia social y las habilidades sociales son lo interpersonal. Y entonces, dentro de cada una de esas títulos, de ese clúster, dentro de esa competencia general de autoconciencia, autocontrol, van a ver sus competencias. Yo se las quiero mostrar para que usted vaya diciendo cómo está en cada una de ellas.
Y seguramente todas estas mismas le van a aparecer en ese test que usted vaya a llenar para que usted se autoevalúe. Y el concepto de motivación, que también tiene sus propias subcompetencias. Entonces, dice, aquí decía la primera, autoconciencia, y habla de conciencia de sus emociones, autoevaluación, autoconfianza. Entonces, conciencia de sus emociones, conciencia de nuestros propios, cómo estoy yo en mi interior, mi propio estado interno, cómo me siento, cómo estoy manejando mi estado emocional, estas intuiciones que me están brotando. Y aquí hablábamos entonces que nos damos cuenta cuando verdaderamente hacemos conciencia de esos estados internos, de esas manifestaciones físicas que me ocurren, los marcadores somáticos de Antonio Damasio. Si quieren leer de marcadores somáticos, se los recomiendo porque es muy importante entender la relación, qué significa un marcador somático, que es producto de los estados emocionales que vivimos diariamente. ¿Cómo ser consciente de cuando una emoción fuerte empieza? ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy emberracado? Vamos a decirlo muy tico, cuando estoy enojado. Bueno, hay un concepto que llaman sordera emocional, que constituye una especie de olvidarse de los mensajes que nos manda nuestro cuerpo. El cuerpo se lo dice a usted, ya sea que se erice, ya sea que llore, ya sea que se muera de risa, etcétera, le está manifestando el cuerpo la emoción que está viviendo. A veces viene por el lado de jaquecas, del dolor lumbar, que tengo un gorila montado en mi hombro, los ataques de ansiedad. Esos son los indicadores físicos, los marcadores que hablan de que la emoción se convirtió en una reacción física y eso está asociado. Y eso se guarda en memorias, por cierto. Si tengo una emoción muy fuerte y me dan una serie de indicadores físicos, esos indicadores asociados a esa experiencia vivida quedan ahí guardados en esa memoria. Esos son los marcadores somáticos. Entonces, la conciencia de las emociones decíamos que pasa por tres aspectos. Yo aquí me encantaría poder aterrizar con cada uno y hacer ejercicios, no tenemos tanto tiempo, pero sí, fíjense, conciencia emocional, reconocer sus propias emociones y sus efectos, reconocerla. Estoy reconociendo, hago conciencia de que me siento con ganas de pegarle a alguien o que me siento alegre, qué bueno, qué dicha. Reconocer las propias emociones y sus efectos. Valorar cada uno, valoración de uno mismo, reconocer las propias fortalezas y debilidades. Por eso cuando le digan a usted, hagas un ejercicio ahí de qué tan fuerte es usted en una cosa versus otras, hágalo, porque sabe que esto forma parte de esas habilidades blandas, el reconocerse, valorarse a usted mismo. Nada más relevante que usted verdaderamente muestre que usted se aprecia, que se valora, que se conoce, que sabe cuáles son sus áreas de mejora y cuáles son sus áreas fuertes. Confianza en uno mismo, confianza, seguridad de la valoración que hacemos de nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. Entonces, esas tres cositas venían ahí como en auto. Y entonces ahora la siguiente que venía era el autocontrol de sus emociones. ¿Y qué es lo que nos dice eso? ¿Cómo controlo o por lo menos cómo gestiono los estados, los impulsos y esos recursos internos que tengo ahí? ¿Cómo gestiono mis estados emocionales, mis impulsos? Y ese autocontrol que decimos no es reprimir, es autogestión, autocontrol, habla de estas, vamos a ponerlas aquí, estas 5 cosas. Dice, autocontrola mis emociones, escriba ahí, autocontrol, es la capacidad de manejar las emociones y los impulsos. Cuando alguien pasa en carretera y jueputea a alguien o le echa el carro a alguien, etcétera, es porque no tiene control emocional. El impulso lo obligó a hacer aquello y no maneja esa parte, no llevó al consciente lo peligroso que es hacer aquello que hizo. Y la emoción se lo llevó. Confiabilidad. ¿Qué fidelidad es el criterio de qué tan sincero, qué tan íntegro es usted? Y esto se mide en las organizaciones. Es una habilidad fundamental. ¿Qué tan confiable es? Es una habilidad blanda fundamental para manejar equipos, para liderar equipos, para ser liderado por los demás, etcétera. Confiabilidad, integridad. Y estos valores de integridad, confiabilidad, por cierto, se ven mucho en este programa de transformación que estamos haciendo en Costa Rica. Integridad, asumir la responsabilidad de nuestras actuaciones personales. La culpa, yo cometí el error, yo lo asumo. Integridad, no son hecho la culpa a los demás. Desafortunadamente hay líderes que siempre están echando culpa a los equipos cuando la responsabilidad no la asumen como tal. Adaptabilidad,
Es la flexibilidad para enfrentar los cambios que estamos viviendo. Hablábamos, podemos decir que también tiene que ver con la resiliencia. Innovación, sentirse cómodo y abierto. Si usted se siente cómodo proponiendo y recibiendo nuevas ideas, enfoques, información, actualización continua. Fíjense, autocontrol de emociones tiene esas 5 cosas de las cuales podríamos expendernos muchísimo y hacer muchos ejercicios. En este tiempo pues no se nos permite, no tenemos tanto. Lo que sí voy a enfocar un poco más es en este concepto de autoliderazgo, que habla de que el autoliderazgo es la ausencia, y fíjense lo que dice aquí, la ausencia, lo dice la neurociencia, de liderazgo emocional afecta negativamente las funciones ejecutivas y en consecuencia su desempeño. No voy a extenderme a hablar de las funciones ejecutivas, es las que están alojadas en ese neocórtex, en ese prefrontal. Ahí se encuentran las funciones ejecutivas que le permiten a usted cuando está bien emocionalmente, cuando no tiene estrés, cuando no está angustiado, etcétera, le permite tomar decisiones, le permite planificar, le permite llevar una vida más balanceada. Las funciones ejecutivas, otro gran tema de conversación que tienen una relevancia significativa en el desempeño suyo, en el trabajo que esté. El profesional que no aprende a monitorear sus emociones puede fracasar ante sus clientes, su círculo social y dentro de la organización para la que trabaja. Entonces, es fundamental monitorear cómo están mis emociones. En este momento yo podría hasta preguntarle, bueno, ¿cómo se sienten ahorita? ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué está sintiendo en estos momentos? Entonces, hay algunos ejercicios que uno puede hacer cuando cree que pierde la capacidad de controlar sus emociones. Un ejercicio muy típico es ponerle color. El color rojo, esa emoción que estoy sintiéndome así, enojado. ¿Cómo cambio ese pensamiento a algo verde, algo más positivo? Y eso solo lo puede hacer cada uno. Los demás no van a venir a decirme, cambie ese rojo a un verde. No, usted mismo tiene que buscar la forma de que eso sea así. O cambiar el estado anímico a través de un ejercicio muy simple, que es muy fácil, ponerse ese lapicito entre los dientes, no entre los labios, entre los dientes. Voy a hacerlo, este está bien desinfectado. Ahí. Creo que lo habíamos hecho la vez pasada, me parece. Sonreír aunque no tenga ganas. El cerebro no entiende entre realidad y ficción. El cerebro va a aceptar que usted en ese momento se está sintiendo más. ¿Por qué? Porque va a secretar los neurotransmisores necesarios para que usted cambie su estado emocional. Ejercicio para controlar las emociones. Si no se siente bien, vaya, póngase en el espejo, sonría y va a ver usted que automáticamente con un lapicito metido entre los dientes, algo tan simple que a veces, ojalá que lo simple funcione, porque esto no es un ejercicio menor, fue hecho en universidades inglesas, midiendo incluso cómo estaban las respuestas a nivel cerebral, con los escáneres de resonancia por imágenes. Sonreír aunque sea sin ganas. Así que esta es una recomendación cuando no se sientan así como controlados emocionalmente. Emociones. Fíjense, motivación interna, wow. Las tendencias emocionales que guían y facilitan el logro de las cosas. Si yo quiero alcanzar las cosas, yo necesito mi motivación, eso interno. Nadie motiva a otros en forma tan intensa como lo que usted mismo decide hacer para motivarse. La motivación es una cuestión interna. También hay motivaciones externas, que son instancias para que yo adopte o adquiera posibilidades de motivarme. Claro que sí, se pueden crear ambientes motivacionales. Pero lo que sí es cierto es que solo usted decide si quiere o no llevar a la acción, a la motivación. Entonces, la automotivación tiene también varios aspectos que no podríamos explicar con precisión. Es motivarse para el logro, es esforzarse por satisfacer un determinado criterio de excelencia. Hay un gran tema aquí que se llama el sistema de recompensa. Yo me motivo cuando quiero alcanzar algo y hago todo el esfuerzo para alcanzar aquello y si lo logro, la motivación aflora. Se llama el sistema dopaminérgico y es porque la dopamina ahí va a salir a relucir en ese centro cerebral y entonces la motivación aflora. Compromiso, secundar los objetivos de un grupo u organización. Yo me comprometo con este equipo, me comprometo con mi funcionalidad, con mi responsabilidad, me comprometo a lograr las cosas y el compromiso es cumplir con lo que se promete. Entonces, es parte de este concepto de habilidades blandas. Esté haciendo el trabajo que esté en su farmacia, con su laboratorio o en el área en que esté. Iniciativa es la prontitud para actuar
Optimismo, persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de todos los cambios, obstáculos y contratiempos que se presentan. Optimismo, fíjense, automotivación demanda que usted se comprometa con usted a hacer, a lograr cosas, que tenga iniciativa, a que usted se motive, que usted busque esa posibilidad de recompensarse a usted mismo. Si no, cuando usted dice, me voy a dar un regalito, ese regalito va a ser porque logré tal cosa, háganlo. Eso forma parte de ese, ir fortaleciendo esa capacidad de automotivarnos. Hay un video que no vamos a pasar aquí que se llama Fish, que seguro lo han visto, un video extraordinario que habla mucho de esa capacidad de automotivación. En aras del tiempo no vamos a poderlo ver porque da gusto. Esto es filmado en el mercado de pescados de Seattle, en Estados Unidos, y hay que ver la actitud de esto. Y es real, es real. La gente va allá a verlos y a inyectarse de esa alegría, de ese entusiasmo, de esa motivación que tienen trabajando ahí. Y bueno, y tampoco pretendo que todos hagamos aquí un ejercicio, sin embargo, ahí le dejo eso. Ejercicio para reforzar su capacidad de automotivarse. Escriba 5 cosas por las que está agradecido. Si usted se pone a pensar en ellas más tarde, después de que terminemos esta sesión, de pronto va a encontrar razones para motivarse. ¿Por qué está agradecido? Cada uno decide esto. No es un tema absolutamente individual. Si ustedes desean sacarle foto a eso, o si no, pues esta presentación seguro se traslada en forma PDF para que luego la tengan. Y ahora sí estamos en la interpersonales. Está la intra y el inter. Entonces, empatía, la empatía, fíjense. Qué interesante, Mafalda aparece ahí. Conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. Conciencia, le hace bien, conciencia de cómo están sintiéndose, cómo están sufriendo, qué preocupaciones tienen que yo pueda ayudar a resolver. Esa conciencia. La empatía parte por uno mismo y se traslada a los demás. Es esa comprensión de los demás, tener esa capacidad de captar los sentimientos y sus puntos de vista. Interesarnos verdaderamente por las cosas que a la gente le preocupa. Gran concepto para aquel que quiere ser líder de un grupo, aquel que lidera equipos, comprenda a los demás en forma individualizada. Tener esa capacidad de tener ese punto de vista de cómo es interesarme genuinamente en los demás. Es esa orientación hacia el servicio, anticiparse, reconocer, satisfacer las necesidades de los demás. Llámese clientes internos, externos, como ustedes quieran decirle, sus compañeros de trabajo, en la familia, etcétera. Eso es empatía. Aprovechar la diversidad que mencionamos antes. Tener esa posibilidad de trabajar con gente que tiene puntos de vista distintos. Es diferentes tipos de personas. Conciencia de la organización. ¿Quiénes generan mucha empatía? Aquellos que saben y se dan cuenta y duran mucho en los trabajos porque precisamente son muy conscientes de cuál es la dinámica en la organización. Logran saber cómo se toman las decisiones. Se dan cuenta, esa capacidad de darse cuenta de cómo es que funcionan tales jefaturas, cómo es tales departamentos, cómo funcionan las relaciones en los diferentes grupos. Esa es una conciencia de la organización. Me doy cuenta cómo funciona tal en la organización en que estoy, cómo funciona la toma de decisiones. Y eso le ayuda a usted. Y eso es darse cuenta, de hacer conciencia de en qué organización está. Y eso forma parte de esa empatía que es importante a la hora de llevar a cabo su trabajo. Habilidades sociales, sinónimo en gran medida de liderazgo, es el otro gran grupo de la inteligencia emocional, que es entre personas, la habilidad social. La habilidad social, sin duda, esa capacidad de inducir respuestas deseables en los demás, cómo quiero que estén, cómo quiero que se conduzcan. Entonces, las habilidades sociales es un tema enorme porque hoy día tenemos menos posibilidades de generar habilidades sociales, que mucho ocurre por el verse, el cara a cara. Sin embargo, sí hay formas por estas vías de poder generar habilidades también. Y hay varios temas aquí. Fíjense que tiene que ver con influencia. Y cuando hablamos de influencia, recuerden que es sinónimo, que el liderazgo es sinónimo de influencia. El liderazgo sin influencia no es liderazgo. Si quiero ser líder, tengo que tener esa capacidad de influenciar a los demás, de persuadirlos de forma eficaz. Comunicación. ¿Qué tan claro y convincente soy cuando digo que voy a hacer algo y lo hago? Catalización del cambio, ya lo habíamos mencionado, está dentro de esas habilidades sociales, esa capacidad de iniciar y dirigir los cambios. ¿Para qué? Para alcanzar los resultados que una organización espera.
resolver conflictos, negociar, capacidad de negociar, resolver los conflictos, de colaborar, de cooperar, ser capaces de trabajar con los demás en la consecución de las metas comunes. Y la habilidad de equipo, ser capaces de crear la sinergia grupal en la consecución de metas. Entonces, ¿cómo me puedo autoliderar? Están ahí las 5 cosas que vimos: el liderazgo, la empatía, motivación interna, autocontrol y conciencia de sus emociones. Parte del primer punto y así en sucesivo usted va para allá. Hay una serie de beneficios, ya yo creo que el tiempo apremia. Eh, ¿Para qué le sirve la inteligencia emocional? Miren, le sirve para muchas cosas. Mejorar el autoconocimiento, evitar el estrés. En la medida en que usted logre hacer esta autoconciencia, el estrés va a pasar a un segundo plano. No estoy diciendo que se lo elimina, pero sí lo va a proteger de aquello. Mejorar el rendimiento laboral, que a usted se lo puede, seguramente en las organizaciones lo miden. Mejorar las relaciones interpersonales, favorecer el desarrollo personal, otorgar capacidad de influencia, de liderazgo, bienestar psicológico, sentirse bien en la organización donde están, reducir la ansiedad y ayudar a superar la depresión, aumentar la motivación y ayudar a alcanzar las metas y dormir mejor. Todo esto, en realidad estamos hablando de la felicidad en el lugar del trabajo. ¿Quién dice que no se puede medir la felicidad? Hoy día se mide hasta eso. ¿Cuál es la felicidad en el lugar de trabajo? Entonces, ¿cómo, ya para ir finalizando, quiero mencionar estas 3 cosas? ¿Cómo sé que cuento o no con inteligencia emocional? Uno, evalúese. Haga aquella evaluación que dijimos al principio. Es esa percepción que uno tiene de usted mismo, que tiene que ver con lo que decíamos antes: autoestima, es autoimagen, es autoconfianza suya. Entonces hay que evaluar esos comportamientos cuando hay momentos de tensión, de cambio, etcétera. ¿Qué tan optimista, que flexible, predispuesto, abierto al aprendizaje es? ¿O usted es muy conservador, muy atado a fórmulas? Evalúese. Si está muy conservador, muy atado a fórmulas, a recetas, yo sé que después van a tener que revisar recetas y fórmulas, seguramente, pero eso es parte táctica, técnica de su trabajo, no lo que estamos diciendo acá. Entonces, esa autoevaluación. El otro es pregúntenle a los demás. Ojalá que si trabajan con alguien y si tenga que reportarle a alguien, pues ese sirva de buen coach. La percepción de los demás, de sus compañeros, de sus amigos, de su familia, ¿cómo lo ven a usted? Feedback que tenemos del entorno familiar, social y laboral. ¿Somos sensibles ante lo que ocurre a otros? Empatía. ¿Somos de mente abierta o estructurados? ¿Somos jóvenes con un cuerpo de 60 o más? ¿O viejos con un cuerpo de 35 o 40? Cada quien decide. ¿Cooperamos con los demás o nos aislamos aún siendo del mismo equipo? Yo trabajo individual, no me importan los demás. ¿Cómo es esa relación? Entonces, esa percepción de los demás forma parte de si usted es una persona con esas habilidades blandas para llegar a cabo ese trabajo. Y finalmente, en la capacidad, la tercera cosa es la capacidad de resolver problemas relacionados con los demás. Tiene que ver mucho con la seducción, la comunicación, el trabajo en equipo para encontrar maneras de ayudar. En síntesis, el nivel idóneo de inteligencia emocional básicamente se mide en función de la calidad de sus relaciones con los demás y con usted mismo o misma. Sus relaciones con usted mismo o misma y con los demás, la interpersonal y la intrapersonal. Así es como se miden estas capacidades de habilidades blandas y vamos a llamarle de inteligencia emocional. La vida balanceada no puede alcanzarse sin inteligencia emocional. La vida balanceada. Un componente que nos permite poner en marcha y sostener lo que se ha dado a llamar el sistema del éxito total. Hoy se le dice a las personas que tienen bastante dominio de la inteligencia emocional que tienen esa capacidad, ese potencial para ser exitosos en su vida laboral. Y no solo laboral, sino personal. Así que viva con las 3 E: energía, entusiasmo y empatía. Muchas gracias. Quisiera ver si hay preguntas, si no los mareé mucho. Es un tema para durar muchísimas horas y días incluso, pero el tiempo es limitado. Así que estoy a su disposición para las preguntas y consultas que tengan. A lo mejor por medio de Darrell nos podemos... Claro, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerle no se te muchísimo. oye, Darrell. Mm, señor. Todavía, vamos. Ya, sí lo escucho. Ya ahora sí suena un poco más. Sí. Ok, perfecto. Bueno, no, lo que decía era, primero que nada, muchas gracias. No sé si... Perdón, Claro. soy yo. Ahora sí, tenía apagado el... Sí, ahora Ok, sí.
Listo, no hay problema. No, le estaba diciendo que muchas gracias por presentarnos este tema. De verdad que estuvo súper interesante y muy provechoso. Voy revisando un poco las preguntas que hay por Claro. acá. Nos dicen, ¿cómo podemos diferenciar entre la influencia y la manipulación? Ah, bueno, eso es un concepto de liderazgo interesantísimo. Eh, a ver, casi que es inevitable que nos demos cuenta cuando hay un proceso de la manipulación, porque la manipulación siempre, al final, si tienes la capacidad, a ver, para que uno diferencie entre una cosa y la otra, primero tiene que saber de dónde viene. Si alguien está queriendo influenciarme, ¿cuáles son sus comunicaciones? ¿Cuál es su comunicación, ya sea corporal o verbal? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cuáles son esos tonos? Recuerden que la comunicación tiene tres áreas. Una es la corporal, que es la que mayor peso tiene, la verbal y la del cómo, el tono con que usamos las palabras. Entonces, cuando uno está enfrente de alguien, tiene que preocuparse muchísimo de saber cuáles son esa comunicación verbal, corporal, ante todo esa corporal, porque esas expresiones le van a decir a uno, esta persona lo que quiere es utilizarlo o utilizarla a usted. Esta persona no va con una intención sana. Y eso pasa mucho por ese lenguaje corporal. Por eso tenemos que aprender a qué cosas me dice el lenguaje corporal. Y esto tengo que reconocer algo, que en la inteligencia emocional, el tema social, del vínculo social que se establece en las organizaciones se ha perdido muchísimo porque hoy día no se ve la gente. Y si hay algo importante en determinar si alguien me está manipulando o si verdaderamente es una influencia positiva, es a través de la comunicación del lenguaje corporal. ¿Qué ve usted en esa expresión corporal, en esa cara? Si le está hablando con sinceridad o si le está hablando, no parece ser tan íntegro. Depende mucho de esa, por eso es que en la inteligencia emocional es tan importante ir desarrollando ese sentido. Fíjense que estoy hablando de un instinto, ¿verdad? Tenemos instintos, tenemos que desarrollar esa capacidad instintiva de distinguir entre lo bueno y lo malo, decimos. Justamente la inteligencia emocional te va dando señales de cómo no me late. ¿Y saben qué? Cuando usted en el futuro piense, bueno, esta persona me está influenciando, me está manipulando, ¿qué le dice a usted su instinto? ¿Qué le dicen a usted dicen ahí las tripas? Claro que hay conexiones entre lo que es el sistema gastrointestinal y este cerebro, y entonces usted empieza a decir, bueno, a mí me parece que en el fondo esta percepción es instinto y si es una mujer tiene mayor capacidad incluso de llevar a este análisis, me indica tal cosa, crea en lo que le está indicando su sistema instintivo, crean en ese instinto, en la toma de decisiones. Ahora, la influencia ocurre en materia de liderazgo, es un gran tema de liderazgo, ocurre cuando verdaderamente alguien genuinamente me ha mostrado a través de ser empático, a través de la comunicación, un deseo de algo, un deseo de ayuda, un deseo de colaboración. Pero eso solo se logra hacer entre personas, ya sea por las vías, así como estamos aquí, o por las vías presenciales. El mundo ideal, ese de la presencialidad, de la cara a cara, está siendo más lejano cada vez, pero sí hay una gran diferencia entre influencia y manipulación. La manipulación, si a usted siente que alguien lo está manipulando, ¿qué le dicen esos instintos a usted? Porque no tenemos que desconocer nuestra capacidad instintiva, sin ella no sobreviviríamos. Confiemos en ella, confiemos más en ese instinto. Ese instinto le pasa una comunicación a su sistema emocional y algo le va a generar a usted y le va a decir, siento que, me parece que tengo que cuidarme de esto que me está ocurriendo, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre una cosa. Ahora, por supuesto que hablamos de influencia y sería largo, extendido, hablar aquí de qué significa influencia a nivel de liderazgo. El liderazgo sin influencia no hay liderazgo. Es bien distante. Y la manipulación carece de eso. La manipulación carece de una comunicación efectiva, la comunicación que genera alguien que quiere manipular es a veces, me hace reflexionar muchísimo según sus palabras, según sus comunicaciones, según su expresión y según el entorno, ¿verdad? Según donde haya, cómo hemos estado en comunicación, en colaboración, qué tanta la relación que se ha formado antes. Muchísimas gracias. Bueno, me parece que esa es la única pregunta que Ah, teníamos ok, por acá. ok. Entonces, eso sería con la sección de preguntas. Igual que le mencioné hace un momento, quiero agradecerle muchísimo por su participación de hoy. Quisiera dejarlos, Darrell. Claro, Yo no sé si
puedo, voy a subir una cosita breve para, antes de irnos, déjame ver si lo tengo abierto. ¿Qué se me hizo? No, no, pues déjame ver si puedo, porque está aquí, pero, ok, voy a ver si puedo pasarlo por el chat. Es un documentito para que se vayan con un ejercicio, solo que no, aquí está. Vean, este documento, que lo voy a dejar en el chat, no sé, voy a tratar de subirlo, es autoliderazgo emocional. Aprenda a sintonizar su cerebro en positivo. Y hay tres cosas que se le recomiendan. Esto es producto de la neurociencia. Estas tres cositas que le pueden servir a usted si un día no se levanta bien, comience el día con una actitud positiva, o sea, desintoxíquese, no haya tantas noticias, genere emociones positivas con el pensamiento antes de levantarse, y ahí le recomendamos alguna cosa. Y fíjense que la última es muy importante, divertirse, ríete lo más que puedas durante el día. Esas tres cosas contribuyen a un autocontrol emocional, a un estar y sentirse bien. Entonces, voy a ver si puedo, yo no sé si podré por aquí, déjame ver si puedo subirlo para que lo tengan, no sé si en el chat me dejará, déjame ver si puedo. Guardar, no, no, es que lo que estoy tratando es de ver si puedo, si no se lo mando, se lo envío ahí a Adriana para que lo tenga. Deja ver si, ¿cómo era que aquí? Ya era. Y si usted lo tiene en algún link, Sí, aquí lo tengo. puede poner el link. Y si no, lo que podemos hacer es que usted me lo pasa a mí, como yo voy a tener la lista de asistencia con los Perfecto, correos, se los mucho mejor. mando. Me parece excelente, Adriana. Yo se lo envío a usted ese documento ahora mismo, al correo que tengo suyo, y usted se los transmite a las personas que están hoy atendiendo acá. Con muchísimo gusto. Sí, ese es un ejercicio que proviene de los programas de neurociencia, los posgrados que he llevado, y es apenas una muestrita, hay 500.000 ejercicios diferentes que se pueden hacer según las circunstancias, que tiene que ver muchísimo cómo nos acondicionamos de nuestras neuronas, de esas sinapsis que ocupamos, que estén bien. Bueno, estoy entonces, si no hay más, terminamos. Me parece Pareciera. que sí. Eso sería entonces por la sesión de hoy. Igual quiero agradecerle muchísimo. Lástima que no haya más preguntas, porque estaba ansioso de dar respuesta, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Sí les recomiendo que, incluso Adriana, a usted le puedo enviar el PDF de esto que vimos ahora, por si quiere compartirlo con la gente. Ah, perfecto, muy bien. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Con Muchísimas muchísimo gusto. gracias. Y muchísimas Estamos. gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy. Eh, Quiero agradecerles por la atención. Bueno, por acá nos dicen en el chat también, muchísimas gracias por toda la información y que tengan una muy bonita tarde. Feliz tarde, feliz sábado a todos. Hasta luego, gracias.